piedra a los 0 segundos. Bien, altura de la piedra a los 0 segundos. Altura. Bien, bien, Jeremy. Te has ganado 0,0001 décimas por comenzar a grabar la clase. Muchas gracias. Siempre se me olvida. Qué bueno que estén atentos, alumnos. Altura a los 0 segundos. Altura a los 0 segundos. Bien, esta es la pregunta número 1 de la actividad 2, dice acá. Actividad 2, ¿cierto? Ya que la actividad 1 fue realizar el gráfico. Altura a los 0 segundos. Lo que nos está preguntando en verdad es h de 0. H de 0. Esa es la pregunta resumida. La altura a los 0 segundos, h de 0. Bien, entonces evaluamos h de t, ¿cierto? En el tiempo 0. Es decir, h de 0 va a ser igual a menos 0.5 multiplicado por 0 al cuadrado más 3.2 multiplicado por 0 más 22. Bien, estas dos expresiones se nos van ya que están multiplicadas por 0 y cualquier número multiplicado por 0 queda 0 o cualquier expresión multiplicada por 0 queda 0, así que el resultado de h de 0 es 22. ¿Cómo se interpreta que en el tiempo 0, ¿cierto? La altura de mi piedra es 22 metros. Esa es su interpretación, recuerden. La t es el tiempo, ¿cierto? Y nuestro resultado, ¿cierto? El h es una función de altura. Bien, su resultado es una altura, 22 metros. A los 0 segundos, 22 metros. Vamos rápidamente con la número 2. ¿Cuál es la altura de la piedra a los 2 segundos? Entonces pregunto por la altura de la piedra a los 2 segundos, ¿cierto? Altura de la piedra a los 2 segundos. ¿Cuál es la pregunta matemática? Esto es h de 2. Eso es lo que nos están preguntando. H evaluado en 2. Rápidamente realizamos la evaluación. H de 2 es igual a menos 0.5 multiplicado por 2 al cuadrado más 3.2 multiplicado por 2 más 22. Bien, vamos a resolver. 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Y 4 multiplicado por menos 0,5. Primero que nada debo saber que el resultado de esto va a ser negativo, ¿cierto? De esta pequeña operatoria que estoy realizando. 2 al cuadrado es 4. Y 4 multiplicado por 0,5 es 2. Cualquier número que yo multiplique por 0,5 me va a dar la mitad del número. Si yo multiplico un número, por ejemplo el 4, si lo multiplico por 1, queda 4. Pero si lo multiplico por 0,5, se refiere a la mitad, ¿cierto? 0,5 es la mitad de 1. Así que todo lo que multiplique por 0,5 me va a dar la mitad del número. En este caso, 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Y 4 multiplicado por 0,5, la mitad de 4 es 2. Bien, menos 2. Esto le sumamos 3,2 multiplicado por 2. 3,2 multiplicado por 2 es 6.4. 6.4. Y finalmente, más 22. Realizamos la suma. Menos 2 más 6.4 es 4.4. ¿Sí? Y 4.4 más 22 es 26.4. 26.4. Bien, tenemos la respuesta en metros, ¿cierto? Esto era h de 2. Cuando el tiempo es 2 segundos, mi altura es 26.4 metros. Si lo escribiera en coordenada, ¿cierto? Sería 2,26.4. ¿Bien? Entonces, mi primera coordenada X, la variable independiente que se llama ahora tiempo, ¿cierto? Es el tiempo, y mi coordenada Y es h de t, o la altura, ¿cierto? O la altura, h de t. ¿Bien? Hacemos la siguiente actividad, dice acá, actividad número 3. A ver si le pongo un poco de más color, ya que está quedando todo muy café. Actividad 3, actividad 2. Bien, esta era la pregunta 1, la pregunta 2. Ahora nos vamos con la actividad 3, pregunta 1. Actividad 3, pregunta número 1. Dice, ¿cuál
fue la altura máxima a la que llegó la piedra. Ya, altura máxima a la que llegó la piedra. ¿Y en qué tiempo? Bueno, vamos a resolver dos preguntas de una, ya que, como les había comentado, esta pregunta tiene que ver con el vértice. Y las dos preguntas me preguntan una por la componente X del vértice y otra me pregunta por la componente Y del vértice. ¿Cuál es la altura máxima a la cual llegó la piedra? A ver si lo notamos. Altura máxima de la piedra. Altura máxima. Altura máxima. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Bien. Lo que me están preguntando es el vértice, ya que el vértice es igual a una coordenada, ¿cierto? El X del vértice, coma, el Y del vértice, ¿cierto? Sabemos que mi variable Y es la altura y mi variable X es el tiempo. Así que la altura máxima va a ser el Y de mi vértice y el tiempo en que llegó a esta altura máxima va a ser su componente X que lo acompaña, el tiempo. ¿Bien? Ya. El vértice. La componente X del vértice tiene una fórmula, ¿cierto? Menos B dividido 2 multiplicado por A. Vamos a reemplazar las constantes. ¿Cuáles son las constantes? Recuerden que se identifican de nuestra ecuación general. Menos 0,5 es A, 3,2 es B y nuestra constante independiente C. Así que vamos a anotar aquí rápidamente el valor de las constantes. A es igual a menos 0,5, B es igual a 3,2 y C es igual a 22. ¿Sí? Nuestras constantes. A ver, ahí. Las constantes. Bien. Reemplazamos menos B menos 3,2 dividido 2 multiplicado por A. ¿Cuánto vale A? Menos 0,5. Menos 0,5. Es decir, pongo un paréntesis para ordenarlo mejor. Menos 3,2, lo vamos a dejar tal cual, menos 3,2, dividido 2 multiplicado por menos 0,5. Primero que nada, estamos realizando una multiplicación de distintos signos, así que el signo queda negativo aquí abajo, ¿cierto? Y 2 multiplicado por 0,5 es la mitad de 2, 1. 1. 3,2 menos 3,2 dividido en menos 1 es 3,2 solito, positivo. X es igual a 3,2 positivo, ya que estoy dividiendo signos iguales. Así que se aplica la misma regla de la multiplicación, queda positivo. Si yo multiplico signos iguales, queda positivo. Si divido signos iguales, queda positivo. Si multiplico signos distintos, negativo. Y si divido signos distintos, también queda negativo. En este caso, estoy dividiendo signos iguales, queda negativo, o sea, queda positivo. Y 3,2 dividido 1 es 3,2. Así que esa es mi coordenada en X. A todo esto directamente es el tiempo. Es el tiempo. Altura máxima es mi coordenada en Y. ¿Y en qué tiempo realizó? Es mi coordenada en X. Así que acá ya tengo el tiempo. El tiempo en que llegó esta piedra a su altura máxima, que es 3,2. Vamos por la Y. Esta hojita ya se me ha terminado. Vamos por la Y. Y va a ser igual, hay una fórmula, ¿cierto? Hay una fórmula al respecto. Pueden elegir entre utilizar la fórmula o evaluar directamente la X que ya les dio, ¿cierto? X 3,2. Entonces, evalúan ahora F de 3, o sea, H de 3,2. ¿Bien? Y, el vértice, ¿cierto? Y el vértice va a ser igual a H evaluado en 3,2. O también puedo utilizar la fórmula para utilizar las constantes. Es gusto del consumidor. Depende de ustedes. H de 3,2 menos 0,5 multiplicado por 3,2 al cuadrado más 3,2 multiplicado por 3,2 más 22. A ver cuánto nos da. H de 3,2 es igual a... Bien, comencemos por el exponente, el cuadrado, ¿cierto? 3,2 al cuadrado.
lo mismo que 3.2 por 3.2, eso nos da 10,24, ¿bien? Lo vamos a anotar para ir bien paso a paso. Menos 3.5 multiplicado por 10.24 más 3.2 por 3.2, es una casualidad que sea lo mismo que 3.2 al cuadrado, y que 3.2 por 3.2 es 10.24. Lo habíamos calculado recién. Y esto más 22. Bien, seguimos. H evaluado en 3.2 es igual a menos 0,5 multiplicado por 10.24. Recuerden, lo que sea que multiplique por 0.25 me va a dar, o sea, por 0,5 me va a dar la mitad del número. Y en este caso de esta multiplicación es negativo, ¿cierto? Ya que uno es negativo y el otro es positivo. Así que voy a anotar directamente el negativo. 0.5 por 10,24, la mitad de 10,24 es 5.2. 5.2 menos 0,5 por 10,24 menos 5.2. Bien. Más 10,24 más 22, podemos realizar directamente esta suma. 10.24 más 22 es 32,24. 32.24. Bien, y finalmente, ya mi cálculo final, h de 3.2 es igual a menos 5,12 más 32.24. Creo que es 27, me voy a asegurar, acá tengo una calculadora, menos 5.12 más 32.24, eso es igual a 27,12. 27.12. ¿Qué respuesta era esta? La altura máxima. Por eso estábamos sacando todo esto, ¿cierto? El vértice. ¿Cuál es la altura máxima y en qué tiempo? El vértice. El vértice es que tiene nuestra información. Habíamos sacado el X, ¿cierto? Ahora sacamos el Y. Ahora sacamos el Y que está representado por H evaluado en 3.2. Bien, 27 metros. Entonces, vamos a escribir acá la respuesta. La altura máxima es igual a 27.12 metros, ¿cierto? Alcanzado en 3.2 segundos. Alcanzado en 3.2 segundos. Alcanzado en 3.2 segundos. Es bien grueso la puntita de este plumón. No me dejes escribir bien en este tipo de letras. En fin. Ya, ahí vamos en la actividad 3. Ahí la matamos al tiro. Con el puro vértice matamos las dos preguntas. Y la actividad 4, ¿cierto? La actividad 4 dice ¿en qué tiempo llega la piedra al suelo? ¿En qué tiempo llega la piedra al suelo? Vamos a anotar. ¿En qué tiempo llega la piedra al suelo? ¿En qué tiempo llega la piedra al suelo? ¿Cierto? Y ahí lo que nos están preguntando es la intersección con el eje X, ya que el eje X es la altura, perdón, a ver si dibujo acá el gráfico, ¿cierto? Para no confundirme y no confundir. Tenemos nuestro eje T del tiempo y tenemos nuestro eje H de T, ¿cierto? Este es X, ese es Y. Acá tenemos el 22 positivo, ¿cierto? Tenemos nuestra parábola. Sabemos que en la coordenada 3.2, 27 es el vértice, y de ahí la piedra empieza a caer, ¿cierto? En el instante en que la piedra toca al eje del tiempo, ¿cierto? Es cuando va al piso, cuando la altura es 0, ya que el eje Y es la altura, ¿cierto? Y la altura va cayendo hasta llegar a 0. Es su intersección con el eje X, ¿bien? Y como veíamos en la diapositiva, para sacar las intersecciones con el eje X, resolver la ecuación de segundo grado. ¿Qué ecuación de segundo grado?
La de la función, esta. Si resuelvo esta ecuación de segundo grado, voy a llegar a las dos intersecciones que hay en el eje X. Una en el cuadrante 1 positivo y la otra, el otro resultado me va a dar acá en el cuadrante negativo. Aunque voy a descartar ese resultado, que el tiempo no puede ser negativo, ¿bien? Para propósitos de nuestro ejercicio. Entonces, una ecuación de segundo grado tiene su forma general y está igualada a 0. Es esto mismo, ¿cierto? Que esta es la forma general, solo nos falta igualarlo a 0. ¿Bien? Y que calza de todas formas. Calza de todas formas. Entonces, tenemos menos 0.5 multiplicado por t cuadrado más 3.2 multiplicado por t más 22, y eso está igualado a 0. ¿Bien? Ahí yo sí tengo una ecuación de segundo grado en la cual debo calcular valores que me satisfagan la ecuación, ¿cierto? O raíces también se llama, las raíces de la ecuación, los resultados de t. ¿Bien? Teníamos una fórmula, ¿cierto? Una fórmula bien larga. No me gusta mucho la fórmula, pero está y funciona, así que cumple el propósito. Menos b menos la raíz de b al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c, dividido en 2a. En estos instantes nosotros tenemos el gráfico, ¿cierto? Sabemos la orientación de la curva, ¿cierto? Ya que la constante a es negativa, sabemos que nuestra curva, nuestra parábola va apuntando hacia abajo. Ya calculamos el vértice, ¿cierto? El vértice es el 3,2 punto, o sea, 3,27,12, así que sabemos su punto de vértice y sabemos que va apuntando hacia abajo. Así que en mi pequeña representación de curva yo ya sé que corta en 2 puntos. Sé que corta en 2 puntos a la curva, así que voy a tener mis dos resultados. Ahora, si no tuviéramos esto y quisiéramos primero evaluar si es que efectivamente nuestra parábola corta la curva en algún punto, debemos evaluar el discriminante, que es el contenido que tenemos al interior de nuestra raíz cuadrada. ¿Cómo se escribe discriminante? Es así, un triangulito, ¿cierto? El discriminante igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Es el discriminante. Si el discriminante es negativo, si el discriminante es menor a 0, ¿cierto? Si es menor a 0, no hay intersecciones. Vamos a poner no hay intersecciones. Si el discriminante es igual a 0, una intersección, hay una intersección, ¿cierto? Y si el discriminante es mayor a 0, hay dos intersecciones. Dos intersecciones, ¿bien? Entonces, analicemos de todas formas el discriminante. Nosotros ya sabemos que hay dos intersecciones, ¿cierto? Así que nos tiene que dar mayor a 0, ni más ni menos. Entonces, por aquí en este pequeño recuadro que me queda de hoja, vamos a analizar el discriminante, que es igual a b al cuadrado. ¿Cuánto vale nuestro b? Vale 3,2. 3.2 al cuadrado menos 4 multiplicado por a, que es menos 0.5, multiplicado por c, que es 22. Ya los habíamos identificado, ¿cierto? Las constantes. Bien, el discriminante 3.2 al cuadrado, ya lo habíamos sacado varias veces, 10.24 que era, creo que era, 10.3.2 multiplicado por 3.2, 10.24, sí, 10.24. Eso, toda esta operación, menos 4 por menos 0,5, primero nada el resultado va a ser positivo, ¿cierto? Porque tengo dos números negativos acá, así que esta multiplicación queda positiva, menos por menos, más, así que aquí hay una suma. Y 4 multiplicado por 0,5, la mitad de 4, 2. 2 por 22, ¿bien? Discriminante es igual a 10.24 más 2.22, 2 por 22 es 44. Y 44 más 10.24 es 54.24.
Sí, 54.24. Resultado de esta suma, ¿cierto? 2 por 22, 44. 44 más punto 24, 54.24. Es mayor a 0, así que existen las dos intersecciones. ¿Ah? Se ha cumplido. Sabemos que hay dos intersecciones, así que ahora sí resolvamos lo que resta de nuestra fórmula, ¿cierto? Ya resolvimos este pedazo adentro, así que directamente puedo reemplazar 54.24 a toda la raíz, para no escribir esto todo el rato, se torna un poco largo. Ya. Continuamos aquí. Vamos a reemplazar para poder sacar el valor de esas intersecciones, ¿cierto? X, la coordenada X va a ser igual a menos B. ¿Cuánto vale B? 3.2, ¿cierto? Entonces menos 3.2 más menos la raíz de 54.24. Todo esto dividido en 2 multiplicado por A. A es menos 0,5. Menos 0.5. Bien. Esto es igual a, vamos a resolver, menos 3.2 lo dejamos igual, menos 3.2 más menos la raíz de 54.24. A ver, esta calculadora que tengo no resuelve raíces para variar. No encuentro mi calculadora científica. Por aquí lo tengo anotado. 7,35. ¿Lo pueden verificar? ¿Pueden verificar por ahí en sus calculadoras cuánto es la raíz de 54.24? Les debería dar 7,35, 7,36. ¿No? ¿Nadie tiene? Bien. Sí, profe, 7,36. 7,36, gracias. Gracias, voy a anotar directamente aquí ya 7.36. Todo esto dividido en 2 multiplicado en menos 0.5. Bueno, primero que nada estoy multiplicando aquí dos números con distintos signos, así que su resultado es negativo. Y 2 multiplicado por 0,5 es la mitad de 2, 1. Así que esto queda dividido en menos 1. De aquí ya puedo discriminar mis dos resultados. Tengo x1, que va a ser igual a menos 3.2 más 7.36, dividido en menos 1. Bien, y mi x2 va a ser igual a menos 3.2 menos 7.36, dividido todo eso en menos 1. Vamos a ver cuáles son nuestros resultados de las intersecciones en el eje X. Tenemos menos 3.2 más 7.36. Se resta, ¿cierto? Acá me queda 4,16, creo, sí. 3 menos 7, 4. 36 menos 2, 16. Sí, 4.16 positivo, ¿cierto? Pero esto está dividido en menos 1. Y tengo una división de un número positivo y de un número negativo. Así que el resultado queda negativo, ¿cierto? Y 4.16 dividido en 1 es 4.16. Así que ya tenemos el primer valor negativo. Sabemos que este es el que no nos sirve. Ya el valor es negativo. Aquí en la pequeña curvita representa a la coordenada X de este puntito de acá, de ese puntito de ahí. Es el que tenemos que descartar. Nuestro X2 es el que la lleva. Bien, a ver, menos 3.2 menos 7,36, hay que sumarlo, ¿cierto? 7 más 3, bueno, el resultado queda negativo, ¿cierto? 7 más 3 es 10, y esto, coma, 0,2 más 0,56 es 0,56. 10.56 menos 10.56, ¿cierto? Y es todo esto dividido en menos 1. Tengo una división de dos números con igual signo, así que su resultado es positivo. Y 10.56 dividido en 1 es 10.56. Bien, este es el resultado que nos sirve. Y es el instante de X, ¿cierto? El instante X, el instante T,
¿cierto? Pues ya que nuestro eje X es la variable independiente y en nuestro ejercicio la variable independiente es el t de tiempo. Y en todos los ejercicios donde el tiempo está involucrado, el tiempo es la variable independiente, el tiempo es el que es la X. Este es nuestro tiempo. En 10,56 segundos, la piedra llega al suelo. O al revés, la piedra llega al suelo. Llega al suelo a los 10,56 segundos. Se demoró un montón en llegar al suelo, ¿eh? Bueno, es un ejercicio, ¿no? Muy fuerte tuve que haber lanzado la piedra y el edificio de haber estado muy alto. No, en verdad, de 22 metros, de más que se demora esto, 10,56 segundos ahora que lo pienso. Ya estaba muy alto el lanzador, no estaba a nivel de piso. Bien, ahí tenemos realizada la actividad. ¿Cuál era esa actividad? La actividad número 4. Ya, ahí tenemos la número 4. Vamos con la actividad número 5. Actividad número 5. Se me cayó mi plumoncito, denme un segundito. Ya, la actividad número 5 nos ponen en el ejercicio, en el planteamiento del ejercicio, un nuevo integrante. Es otra piedra. Bien, mi integrante es otra piedra. Dice, la altura de una segunda piedra está dada por la siguiente función. Y nos dan otra función. Nos da otra función, G de t, ¿cierto? La primera piedra se llamaba H de t, esta segunda piedra, ¿cierto? Su modelo matemático del lanzamiento de la piedra es G de t, y es igual a menos 0.8 factor de t menos 9.5, y todo esto factor de el tiempo nuevamente más 2.5. Bien, esa es la nueva ecuación que no está en su forma de ecuación general. De aquí yo no puedo identificar las constantes A, B y C. Así que debo, primero que nada, acomodarle a la ecuación general para poder identificar el vértice, ¿cierto? Para poder identificar sus cortes con el eje X. En fin. Vamos a realizar primero la multiplicación de estos binomios de acá, ¿cierto? Voy a realizar esto por aquí. G de t va a ser igual a... De momento el menos 0,8 lo voy a dejar ahí apartadito. Menos 0.8 va a estar aquí solito. Y voy a abrir el paréntesis y vamos a realizar la operatoria. T multiplicado por t es t al cuadrado. T multiplicado por 2.5 igual a 2.5t positivo, ¿cierto? 2.5t. Bien. Ya realizamos la distribución de este t en el otro paréntesis. Ahora, este otro elemento del primer binomio, menos 9,5 por t, es menos 9.5t. Y menos 9.5 multiplicado por 2,5, menos 9.5 multiplicado por 2,5 es igual a menos 23.75. Menos 23.75. Bien, ahí estamos. Ahora solo nos queda distribuir la constante que está fuera de todo el paréntesis. Podemos reducir términos semejantes, perdón. Aquí tenemos un 2,5t y un menos 9,5t. Reduzcamos primero los términos semejantes para que luego esta multiplicación nos quede por menos términos. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4. Si reducimos este término semejante, nos van a quedar menos términos para multiplicarlo por 0.8. Así que g de t es igual a menos 0.8 factor, tenemos el t al cuadrado, ¿cierto? Y 2.5t menos 9.5, eso es 7, menos 7t. Menos 7t menos 23.75. Bien, ahora sí puedo distribuir de forma más fácil la constante por cada uno de los elementos. A ver qué GT nos queda igual a menos 0,8 multiplicado por t cuadrado es menos 0.8 t cuadrado. ¿Sí?
Ya. Menos 0.8 multiplicado por menos 7t, fijémonos primero en los signos. Dos signos iguales, así que el resultado me va a quedar positivo, ¿cierto? Y 0.8 multiplicado por 7, eso nos da igual 5.6. 5.6t. Bien, y esto menos 0.8 multiplicado por menos 23.75, signo primero que nada queda positivo, ¿cierto? Ya que son dos números con igual signo, y la multiplicación de 0.8 multiplicado por 23.75 nos da igual a 19, justito 19, bacán. Ahí tenemos nuestra ecuación general. Nuestra ecuación general de segundo grado, nuestra función general de segundo grado. Vamos a identificar sus constantes, ¿cierto? Tenemos que A es igual a menos 0.8, B es igual a 5.6 y C es igual a 19. C es igual a 19. Bien, ya tenemos los datos con los cuales trabajar. ¿Qué nos preguntan? Seguimos en la actividad 5. La primera pregunta es, representa la función en el plano cartesiano anterior. Bien, eso lo realizamos igual en GeoGebra, ¿no? Donde visualizamos las dos curvas y que también se intersectan en algunos puntos. Adelante nos preguntan por eso. Bien, la pregunta 2, ¿cuál es la altura de la piedra a los 0 segundos? Nos preguntan G de 0. Esta pregunta 2 nos pregunta G de 0. A los 0 segundos, en tiempo 0, ¿qué pasa con la ecuación? Se hace 0 todos los términos en que esté incluida la t, ya que podemos visualizar multiplicaciones, ¿cierto? Y si reemplazo acá queda 0, si reemplazo acá queda 0. Así que G de 0 rápidamente es igual a la constante independiente. La única que quedó multiplicado por un t que no está ahí, ¿cierto? T elevado a 0 es igual a 1. Así que tenemos que G de 0 es igual a 19. En tiempo 0, esta piedra, nuestra segunda piedra, está a 19 metros de altura. Luego nos preguntan cuál es la altura de la piedra a los 2 segundos. Bien, lo mismo, nos están preguntando G de 2, G evaluado en 2. Es decir, menos 0.8 por 2 al cuadrado más 5.6 multiplicado por 2 más 19. Bien, a ver, vamos a realizar esta operación. 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Y 4 multiplicado por 0.8 nos da 3.2 con signo negativo. Bien, acá tenemos un negativo. Se me ha acabado la hoja, una vez más. Bien, estábamos en G de 2. G de 2, ¿cierto? Es igual a menos 0.8 multiplicado por 2 al cuadrado más 5.6 multiplicado por 2 más 19. Menos 0.8 multiplicado por 4 es menos 3.2. Menos 3.2 G de 2 más 5.6 por 2 es 11.2. 11.2 más 19. Bien, eso es igual a, lo vamos a revisar rápidamente con la ayuda de una calculadora, menos 3.2 más 11.2 más 19, eso es igual a 27. Eso es igual a 27. Yo tengo acá el ejercicio resuelto, me equivoqué en una parte, porque en esta operación de acá, a ver, la voy a confirmar, menos 0.8 multiplicado por 4. No, está bien, más bien en mi otra hojita está piteado, está malo. 3.2, 11.2 y 19, sí. El resultado es igual a 27. Entonces, cuando el tiempo es 2 segundos, la piedra está a una altura de 27 metros, nuestra segunda piedra. ¿Sí? Ya, otra pregunta más, vamos en la 4. Hartas preguntas, las mismas que nos realizaron con respecto a la primera piedra. Dice, ¿cuál es la altura máxima a la cual llegó la piedra? ¿Y en qué tiempo llegó la piedra a la altura máxima?
una vez más, nos preguntan el vértice, ¿cierto? Altura máxima y el tiempo en el cual llegó es el vértice. Sabemos que el vértice es igual a una coordenada, ¿cierto? A nuestra X del vértice, coma la Y del vértice. ¿Bien? La X del vértice, ¿cómo se calcula? Es la primera que debemos calcular. La X del vértice es menos B dividido en 2A. Nuestras constantes las vamos a anotar aquí, ya que sabían que aún la otra A, B, C. A es igual a menos 0,8, B es igual a 5,6 y C es igual a 19. Bien. Reemplazamos menos 5,6 dividido 2 multiplicado por menos 0,8. Nuestra coordenada en X, el vértice, menos 5,6 dividido en 2 multiplicado por menos 0,8 es negativo, ¿cierto? 0,8 por 2, 1,6. 1,6. Nuestro resultado sabemos que va a ser positivo. Tengo división de dos signos, igual menos dividido menos es positivo. Y 5,6 dividido 1,6 es igual a 3,5. 3,5. Ese es el tiempo. Nuestra coordenada en X, recuerden que es el tiempo. Ahora solo nos falta calcular G de 3,5, ¿cierto? Ya que el valor es Y, recuerden que Y es lo mismo que G de T, ¿cierto? Es decir, en este caso, G de 3,5 va a ser igual a menos 0,8 multiplicado por 3,5 al cuadrado más 5,6 multiplicado por 3,5 más 19. Bien, vamos a ver 3,5 al cuadrado, eso es igual a 12,25. Por acá vamos a anotar G de 3,5 es igual a 12,25. Nos había dado 3,5 al cuadrado, ¿cierto? Lo vamos a anotar para no saltarnos ningún paso. Menos 0,8 multiplicado por 12,25 más 5,6 multiplicado por 3,5. Este punto me quedo muy arriba. 5,6 multiplicado por 3,5 es igual a 19,6. 19,6 y esto más 19, ¿cierto? Esto es igual a la multiplicación de menos 0,8 por 12,25 menos 0,8 multiplicado 12,25 es igual a menos 9,8 más, a ver si sumamos al tiro, 19 más 19,6. 19 más 19,6 es igual a 38,6. 38,6 y eso finalmente menos 9,8 es igual a 28,8. 28,8 es G de 3,5. Es decir, que a los 3,5 segundos Piedra alcanza una altura de 28,8 metros. Les pido un minutito, por favor, alumnos, solo un minutito, vuelvo al tiro.
Bien, ¿ya en qué estábamos? El vértice. Estábamos en el vértice de la segunda piedra, ¿cierto? Cuya función es G, de segunda piedra. Habíamos calculado la coordenada en X, que es el tiempo, ¿cierto? Y esta coordenada en X la evaluamos en la función para que nos dé su coordenada Y. Eso fue lo que realizamos, ¿cierto? X nos dio 3,5, reemplazamos, evaluamos G de 3,5, el resultado nos quedó 28,8 metros. Es decir, la altura máxima es 28,8 metros. 28,8 metros. Altura máxima igual a 28,8 metros, ¿cierto? Alcanzado en 3,5 segundos. Alcanzados en 3,5 segundos. Bien, con el vértice sacamos ese dato y matamos las dos preguntas al tirito. La pregunta del máximo y en qué tiempo se realizó, cuál es la coordenada X, es la más clásica de parábola. El vértice la lleva. Es el punto máximo o el punto mínimo dependiendo de la concavidad, ¿cierto? Dependiendo del sentido positivo de su parábola o sentido negativo. En sentido positivo, el vértice es el mínimo. Y en sentido negativo, el vértice es el máximo. ¿Bien? Ya. Pregunta número 6. Nos saltamos a las 6, que nos dice en qué tiempo la piedra llega al suelo. ¿En qué tiempo la piedra llega al suelo? A ver, dibujo acá nuestro gráfico, ¿cierto? Sabemos que el corte en el eje Y es 19, ¿cierto? 19, así que por aquí está el 19. Ya tenemos la coordenada del vértice en 3,5, 22,8. 3,5 que debe estar por acá, ¿cierto? 28,8 más arriba del 19, por aquí. Entonces tenemos acá en la parábola. Y en algún instante llega al piso y corta con nuestro... Lo mismo para el lado negativo, aunque no nos sirva, pero sucede con la ecuación, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ahora que nos preguntan en qué tiempo llega la piedra al suelo, cuando llegue al suelo vamos a tener toda la extensión de tiempo a ver cuánto se demoró hasta llegar a esa intersección. Evaluamos discriminante. Lo primero es lo primero. Discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Reemplazamos. B al cuadrado es 5,6 al cuadrado menos 4 multiplicado por a, que es menos 0,8. 4 multiplicado por a multiplicado por c, que es 19. Bien. Resolvemos el cuadrado, ¿cierto? 5,6 al cuadrado nos queda 31,36. Discriminante es igual a 31,36. Bien. Vamos a ver. Menos 4 multiplicado por menos 0,8. Eso nos da como resultado 3,2 positivo. Bien. Ya que se está multiplicando signos iguales. Así que nos queda 3,2. Ahora nos falta multiplicarlo por nuestro otro factor 19. Bien. 3,2 multiplicado por 19 es igual a 60,8. Bien. A ver si lo anotamos más acá. 60,8. Bien. Ahora solo nos falta utilizar la suma. 31,36 más 60,8 es igual a 92,16. Ese es el valor de nuestro discriminante. 92,16. Bien, y como ya lo podemos evaluar, si el discriminante es mayor que 0, es decir, si es un número positivo, yo sé por este número que tengo dos intersecciones en el eje X. Vamos a cambiar la hojita, así la corro para acá al lado. Así que ahora que sabemos que tenemos esas dos intersecciones, pasamos a reemplazar en las fórmulas, ¿cierto? En donde el tiempo, bueno, nuestra fórmula es X, es igual a menos B, más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4 multiplicado por A multiplicado por C, todo esto dividido por
por 2a, ¿cierto? Y ahora hacemos t, ¿cierto? Que finalmente va a valer t. T va a ser igual a menos b. ¿Cuánto valía b? 5.6 menos 5.6 más menos la raíz de el discriminante, ¿cierto? Que lo acabamos de calcular, 92.16. 92.16 y todo esto dividido en 2 multiplicado por menos 0.8. Menos 0.8. A ver si resolvemos al tiro la raíz cuadrada de 92.16. Raíz cuadrada de 92.16. Eso nos da igual a 9.6. Bacán. Entonces, menos 5.6 más menos 9.26. No, 9.6, sorry. Y todo esto dividido en 2 multiplicado por menos 0.8. Eso nos da menos 1,6. Menos 1,6. Bien. Acá ya no se puede seguir reduciendo más, así que vamos a sacar tiempo 1, va a ser igual a menos 5.6 más 9.6 dividido en 1.6, todo punto 6. Ahí nos va a dar un resultado del tiempo y nuestro otro resultado del tiempo nos va a dar menos 5.6 menos 9.6 dividido 1.6. Bien, ahí tenemos nuestros dos resultados. Vamos a ver. Menos 5.6 más 9.6 es igual a 4. 4 dividido 1.6. Y aquí abajito, menos 5.6 más, menos 5.6 menos 9.6 igual a menos 15,2. Menos 15.2 dividido 1.6. Ah, el 1.6 es negativo. Ah, acá me lo comí. Ahí es negativo, aquí también. Menos 1.6. Bien, yo sé que el resultado de este tiempo 1 es el que me va a quedar negativo, ya que tengo una división de dos signos distintos. Así que este lo descarto inmediatamente, ya que no me va a servir para el cálculo. Ese resultado de ahí va a dar el punto que está en el tiempo negativo, acá. Así que por eso descarto de que en el mundo real tiempo negativo no existe. Por otro lado, este resultado me va a quedar positivo ya que tengo una división de dos signos distintos. Es la división menos 15.2 dividido menos 1.6. A ver, creo que lo realicé mal. 15.2 dividido 1.6. Acá está, 9,5. 9.5. Es decir, en nuestra curva, ¿cierto? Ese punto de corte del eje X, ¿cierto? O nuestra variable t es 9.5. En el segundo 9.5, la piedra llega al piso, ¿cierto? Nuestra segunda piedra. 9,5 segundos, según indica las unidades del ejercicio. Bien. Y ahora, ¿qué cosa nos pide el ejercicio? Nos pide... Ya, la siguiente pregunta es importante, súper, mega, hiper importante. Estamos en la actividad 6, ¿cierto? Actividad 6. Ya, bien importante. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, cuando nos preguntan en qué tiempo la piedra, cuántos metros recorre la piedra cuando el tiempo valió 0, cuánto recorrió la piedra cuando el tiempo valió 2, ¿cierto? Hemos evaluado el tiempo en nuestra función. Pero en la pregunta 6 nos indican lo contrario. Dice, ¿en qué tiempo la piedra 1 está a una altura de 10 metros? Bien, lo voy a anotar. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo la piedra
la piedra 1, ¿cierto? La piedra 1 de la función h de t está a una altura de 10 metros. Está a una altura de 10 metros, ¿cierto? De 10 metros. Nos están dando el resultado, ¿ah? Nos están preguntando, bueno, este es h, ¿cierto? H de qué número, perdón, nos están dando h de qué tiempo, ¿cierto? Nos va a dar como resultado 10 metros. Nosotros sabemos que tenemos la ecuación que es menos 0.8, pero donde siempre reemplazamos el tiempo, ¿cierto? Ahora nos están preguntando ese tiempo y nos están dando el resultado. Menos 0.8t cuadrado más 5.6t más 19. Creo que anoté la ecuación de la segunda piedra. Acá me están preguntando por la piedra 1. De LED. 10 es igual a la ecuación de mi primera piedra. Se me ha perdido. Aquí la tengo. Esa es la ecuación de mi primera piedra. H de t, ¿cierto? Menos 0.5t al cuadrado más 3.2t más 22. Nos están dando en la pregunta, nos dan el resultado de h de t. H de t es 10, ¿bien? ¿Y qué hacemos ahora? Despejamos, igualamos a 0, dejamos esta ecuación en su forma general, para poder así resolver la ecuación de segundo grado que ahora tenemos, ya que solo tenemos una incógnita, ¿cierto? Pero es una ecuación de segundo grado porque una de las incógnitas está elevado al cuadrado. Por ende tendremos dos resultados, uno positivo y uno negativo. Y recuerden que el tiempo nosotros debemos ocuparlo en positivo, así que uno de los resultados debemos descartar. Bien. Esta es la pregunta número 1 de la actividad 6. ¿Ok? ¿En qué tiempo la piedra 1 está a una altura de 10 metros? Entonces reemplazamos 10 en h de t. H de t igual a 10, ¿cierto? H de t es igual a 10, así que lo reemplazamos. Y calculamos cuál es el t finalmente. ¿En qué h de t me da 10? Bien, ya. Sabemos que la forma general de la ecuación, ¿cierto? Es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Así que debemos dejarlo de esa forma. Y nosotros, por el contrario, tenemos igualado a 10. 10 es igual a menos 0.5t cuadrado más 3.2t más 22. Bien, entonces tenemos que dejar acá 0, ¿cierto? Así que este 10 lo paso al otro extremo de la igualdad restando. Ahí lo voy a dejar igual a 0. 0 va a ser igual a menos 0.5t al cuadrado más 3.2t más 22 menos 10. Así que puedo reducir estos dos términos semejantes, ¿cierto? 22 menos 10 es igual a 2. Así que tengo 0 es igual a menos 0.5t al cuadrado más 3.2t más 12. Bien, ahí tengo planteado mi ecuación de segundo grado. Así que resolvámosla, ¿cierto? Acá no tenemos que analizar discriminantes, ya que no estamos viendo la intersección con el eje X de esta curva. Vamos a reemplazar, ¿cierto? En donde X es igual a menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 multiplicado por A multiplicado por C. Todo esto dividido de 2 multiplicado por... Bien, por razones de tiempo, vamos a realizar esto en la calculadora. ¿Okay? Así que me voy a saltar al computador para que resolvamos ahí en la calculadora que tengo en el PC y podamos ver el resultado. Denme un segundo, please.
Bien, ya aquí en el computador tengo mi calculadora científica virtual, ¿cierto? Un emulador. Me voy a ir a modo, ¿cierto? En modo, el número 5 es de ecuaciones, así que le voy a dar clic a 5. Y la opción de nuestra ecuación de segundo grado es esta, la número 3. Así que voy a dar clic a 3. Y ahí ya tengo el espacio para yo escribir mis constantes. Bien, la constante que tengo yo acá es menos 0.5 para el A, ¿cierto? Menos 0.5. Le doy a igual. Nuestra constante B es 3.2. Y nuestra nueva constante C es 12. Le doy a Enter. Y una vez ingresado ya mis constantes, nuevamente le doy a Enter o a igual, ¿cierto? Y me da el resultado. Nótese que está todo expresado, ¿ah? En nada en decimal, todo expresado en números enteros, antes de resolver la raíz. Para yo, la notación dejarla en decimal, aprieto este botón que tiene un símbolo de grados, minutos y segundos. Bien, así se llama esos símbolos que aparecen ahí, grados, minutos y segundos. Así que le doy 2 veces clic a ese botón y me lo va a expresar en decimal. Ahí tenemos el X1 que me dio 9,05. Lo vamos a anotar por aquí, 9.05. Y le voy a dar nuevamente clic a igual para que me dé el segundo resultado. Sale expresado, ¿cierto? Así que nuevamente aprieto aquí en el botón grados, minutos y segundos. Y me da el otro resultado negativo, el que no me sirve. Menos 2.65 no me sirve para nada porque es negativo, tiempo negativo, no funca. Mi primer resultado es el que la llevaba, el 9,05. Es decir, en 9,05, cuando el tiempo sea 9,05, en h de 9,05 el resultado va a ser aproximadamente 10. Bien, acá tenemos un montón de decimales, a ver si vuelvo a apretar los iguales. Un segundo, please. Vamos a poner acá nuevamente igual. Me volví a pasar. Para poder visualizar el X1. 9,05 y un montón de otros decimales. Así que nuestro valor, si lo queremos comprobar, va a ser aproximado. 9.05. ¿Cómo lo podemos comprobar? Me voy a dirigir a GeoGebra, nueva ventana de Windows. A ver, geogebra.org. geogebra.org. Profesor, solo está compartiendo la calculadora. Verdad. Vale. Verdad. Como nunca lo puse solo en la calculadora, siempre comparto todas las pantallas. Dame un pequeño segundo, please. Mientras escribo la ecuación de todas formas aquí, ya que estoy acá en el punto menos 0.5, menos 0.5 t cuadrado. Rápidamente vamos a compartir toda la pantalla. A ver, compartir todo. Bien, acá está escribiendo ya en GeoGebra la primera ecuación, ¿cierto? Menos 0.5 al cuadrado, más 3.2, más 3.2t, más 22. Bien. Y tenemos nuestra ecuación, nuestra gráfica, la curva, ¿cierto? Y voy a evaluar una A y le puse nombre G. Para no confundirnos, le voy a poner el nombre H, que corresponde. H de t. No lo pude editar. Bien, de nuevo. Menos 0.5 t cuadrado más 3.2t más 22. Enter. Ahí sí. Entonces vamos a evaluar a h de 9.05. Me da aproximadamente 10. Como sabían y habíamos visto que en la calculadora hay un montón de más decimales. 0,5, 14, 95. Pongamos todos nomás. 9.0,5, 14. Bien, ahí queda mucho más aproximado, pero ya es 10. 10,0000055, lo demás es un aproximado. Mientras yo más decimales escriba acá, más se va a acercar a 10. Así que ahí está comprobado. De esa forma respondo cada una de estas 6 preguntas, alumnos, que yo les había dejado como tarea, ¿se acuerdan? Así que para quien no lo haya realizado,
todavía lo puede realizar, lo acabamos de hacer en el cuaderno, ¿cierto?, del planteamiento. Así que este 10 se reemplaza en h de t. En nuestra pregunta 2, el 10 lo reemplazamos en g de t. En la pregunta 3, el 20 metros lo reemplazamos en h de t, este 20 metros en g de t, y así. Solo basta con reemplazar, ¿cierto?, y resolver la ecuación de segundo grado. Bien. Con respecto a la pregunta 7, quiero detenerme un ratito ahí, ¿ok? Para que realicemos la intersección la siguiente clase, ya que la intersección de las curvas aplica para todas. Así que primero me gustaría pasar nuestra función exponencial. Bien, este ejercicio lo tiene todo, ¿ah? Este ejercicio está súper bueno. Súper bueno. Basta con que resolvamos todo este ejercicio para que tengamos ya casi todas las combinaciones que se pueden hacer con la ecuación de segundo grado. Tenemos una ecuación, calculamos su vértice, calculamos su intersección con el eje X, vimos su intersección con el eje Y, ¿cierto? Tenemos además otra ecuación que también le calculamos los mismos datos, evaluamos algunos valores de t en la ecuación, ¿cierto? Y ahora al final nos pide la guinda de la torta, porque en la prueba, que yo ya tengo las preguntas de la prueba, hay unas preguntas de intersecciones. No necesariamente, en esta pregunta 7 nos dice, ¿se intersectan las dos piedras? De ser así, ¿en qué tiempo y en qué altura? Es decir, ¿en qué puntos se tocan las dos curvas? Bien, y eso mismo aplica si yo tengo una recta y una parábola. Si tengo una recta y una parábola, también se intersectan. ¿Ok? O si tengo una función exponencial, que es lo que vamos a ver ahora, y una recta, también se intersectan. Y en todas, la intersección se hace de la misma forma. Así que entre puntos suspensivos nos queda el número 7 para la siguiente clase, que vamos a analizar las intersecciones entre varias combinaciones de curvas. Bien. Y cuando analicemos entre parábola y parábola, nos vamos a dirigir de nuevo a esta pregunta número 7. Bien. Ya. Entonces, el título de nuestra clase de hoy día es Unidad 5. Bien, ese es el título. Y la Unidad 5 son dos funciones. La unidad que acabamos de pasar era la unidad de funciones polinómicas, ¿cierto? En donde vimos funciones grado 0, grado 1 y grado 2. Bien, para esta segunda tanda de funciones, las funciones ya no son polinómicas, son levemente más complejas porque se comportan de otra forma. No es que sean difíciles, solo que se comportan de otra forma y ya no son tan comunes de ver en el mundo real, ¿cierto? Pero están aquí y nos ayudan. Bien, vamos a echarle el vistazo a la función exponencial. Bien, yo por aquí tengo la diapositiva que se las voy a compartir en un momento. Voy a... Bien, lancé la visión en pantalla completa. Yo quiero mi pincel al tiro, un pincel negro. Bien. Funciones exponenciales, unidad 5. Bien. Aprendizajes esperados, resuelve problemas de la disciplina y o especialidad que involucren tópicos introductorios de funciones exponenciales y logarítmicas. En esta unidad número 5 vamos a analizar y ver, ¿cierto?, unas funciones llamadas exponenciales y otras funciones llamadas logarítmicas. Bien. Siguiente. Ya, al tiro, a la vena, una función exponencial. Una función exponencial es aquella que la variable independiente, ¿ya? O sea, el x, ¿cierto? X es la variable independiente, aparece en el exponente y tiene de base una constante llamada a, ¿bien? Y la expresión es la siguiente, tenemos f de x, ¿cierto? Una función, f de x es dependiente de x es la independiente, es igual a una constante a, una constante, el número que se te ocurra, 1, 2, 3, 4, elevado a x. Bien, x es la variable independiente, es la variable, varía un montón. A es una constante positiva y distinta de 0. Es la primera directriz que nos dicen acerca de este tipo de función, que esta constante ya no puede ser cualquier constante que se me ocurra en verdad. De por sí no pueden ser números negativos. A no puede ser igual a menos 1,
Ay, me había parado de mi mueble, mejor voy a sentarme de nuevo en mi mueble, ya que quedó re feo ese -1 que escribí. Ya ahí sí. Bien, A no puede ser -1, no puede ser -2, nada. Nada de números negativos para esa base, ¿cierto? Para esa base A. Y además, distinto de 0. Tampoco puede ser 0. Porque si yo A lo reemplazo por 0, dejaría de ser una función, ya que 0 elevado a cualquier número va a ser 0 de todas formas. Bien, ya no cumpliría eso, no sería una función. No podría tener acá 0 elevado a x, ya que no me serviría la función. Por más que le reemplace valores a x, quedaría en 0. Entonces nuestras dos primeras directrices, que la constante a debe ser distinta de 0 y además debe ser positiva. Puros números positivos. ¿Bien? Siguiente. Ya. Función exponencial. ¿Dónde la vemos? La función exponencial se suele apreciar en el crecimiento y el decrecimiento. Se suele apreciar en el avalúo, en el devalúo, ¿cierto? En este caso, de estas capturas que ustedes pueden ver, ¿cierto? Es el crecimiento exponencial. Bien, crecimiento exponencial de la población en millones de personas. La cantidad de humanos en este planeta avanza a un crecimiento exponencial. Cada vez hay más humanos. Cada vez hay más humanos. Su crecimiento es exponencial. Esta es la forma que tiene el crecimiento exponencial, una especie de curva ascendente, y que cada vez asciende más, queriendo siempre volverse vertical. Siempre quiere volverse vertical, quiere llegar a la verticalidad total. Y también partió de una horizontalidad total. Partió de una casi recta, pero no era una recta. Levemente va hasta que toma una aceleración, ¿cierto? Y quiere volverse vertical. Es súper complejo cómo se comporta, pero aquí está, funciona exponencial. Y lo pueden apreciar en el crecimiento de la población humana. Bien, esa es una función exponencial. Siempre están hablando ahí en la tele, es que va a crecer, el crecimiento es exponencial, es que quiere volverse muy acelerado. Bien, bueno, a todo esto, estas funciones de acá son de crecimiento, ¿cierto? También en exponencial hay unas funciones de decrecimiento, como este ejemplo que tenemos aquí, ¿cierto? Acá hay unas curvitas que son, es la misma función exponencial, pero decreciendo. ¿Cómo veo si es creciente o decreciente? De la misma forma que veo la recta, en mi ecuación de la recta, si era creciente o decreciente. Empiezo a evaluarla de izquierda a derecha y veo si los valores van disminuyendo, como acá, ¿cierto? Que este es decreciente, es negativa, orientación negativa, decreciente, o por el caso contrario, la estoy dibujando aquí al ladito, ¿cierto? Es creciente, que primero hay números bajos, y a medida que lo voy analizando de izquierda a derecha, los valores van subiendo. Bien, este ejemplo que aparece acá es la tasa de depreciación. Bien, tasa de depreciación. ¿Qué cosas se deprecian? Un vehículo. Cuando tú compras un vehículo, al tiro se le deprecia un poco de valor, ¿cierto? Y a medida que avanza el tiempo, se va depreciando, su valor va cayendo, pero no va cayendo en forma lineal. Va cayendo en este estilo, ¿ah? Con una tasa de depreciación, una función exponencial decreciente. Ya, como comentaba, el comportamiento. El comportamiento de si esta función es creciente o es decreciente, se lo dicta la constante, la base. Recuerden que en exponentes, hablando de exponentes, como por ejemplo 4 elevado a 3, por ejemplo, ¿cierto? 4 elevado a 3, el nombre de este elemento del 4, ¿cierto? Se llama base, ¿cierto? Esta es la base. Base, ¿cierto? Y el elemento, el índice, ¿cierto? Se llama exponente, ¿cierto? De ahí el nombre de función exponencial.
A ver si termino de escribir nomás, exponente. Bien, entonces el comportamiento, si es creciente o decreciente, va a depender de la base. La base es la que dicta ese comportamiento. ¿Y cómo es? Si es que esta base ya tiene valores entre 0 y 1, sin ser 0 y 1, porque recuerden que la base no puede ser 0, lo habíamos visto en la diapo anterior, ¿cierto? Aquí está, esta base llamada A debe ser distinta de 0, es lo primero. Así que no puede ser 0, pero sí puede estar entre 0 y 1. ¿Ah? Si es que esta base está entre 0 y 1, por ejemplo, 0,5, 0,75, 0,1, todos estos valores que están entre 0 y 1, si es que la base está entre esos valores, la función va a ser decreciente. Se va a comportar como lo vemos en la función verde, decreciente, ¿cierto? Decreciente. Pero, por el lado contrario, si A es mayor a 1, tampoco no tiene que ser 1, ¿ah? No tiene que ser 1. Más adelante vamos a ver por qué. Cuando A es mayor que 1, la función es creciente. ¿Ok? Eso se lo dicta A. Verifiquemos en GeoGebra. A ver, fijemos en GeoGebra este comportamiento. Nos vamos rápidamente a GeoGebra. Aquí tengo GeoGebra. Voy a borrar esto que tengo acá, borrar. Bien, vamos a escribir una función f de x. Va a ser igual a, ¿cierto? Y a lo vamos a elevar a x. Aquí está el símbolo, ¿cierto? Acá en el teclado hay un cuadrado elevado a otro cuadrado. Ese es el que yo debo apretar. Y ya me queda ahí posicionado para que yo escriba el exponente, una x, ¿cierto? En donde a es una variable que no he definido en GeoGebra, pero basta con que le dé Enter para que GeoGebra me entregue un deslizador para que yo pueda hacer variar esa variable a minúscula. Miren, justo a está en 1. Miren cómo aparece acá en el gráfico, una recta. Una recta. A no puede ser 1. No puede ser 1, imagínense, ya. Le puse acá a mi función exponencial una base igual a 1. Como aparece acá, 1 elevado a x. Ya, pues a x le voy a dar el valor de 1. Entonces 1 elevado a 1 es 1. O ya le voy a dar el valor de 1000. 1 elevado a 1000 sigue siendo 1. Así que en una función exponencial, cuando a la base yo le doy un valor de 1, deja de ser función exponencial y se comporta como una recta. Una recta, una función constante. Se comporta como una función constante en el valor 1. Ahí en y igual a 1 va a ser 1 para siempre. Ahora, verifiquemos lo que comentábamos en las diapositivas. A ver, a mi deslizador, ¿cierto? A esta variable a le vamos a dar un par de valores. En la pestaña deslizador, el mínimo se lo voy a dar en 0, ya que es un valor que no se puede dar, pero igual lo voy a dar en 0. El máximo le vamos a dar un valor de 10. 10. Y el incremento que sea de 0,1 en 0,1. Bien, incremento 0,1 en 0,1. Enter. Me voy a dirigir a valores positivos mayores que 1. Bien, y ahí la función debería ser creciente, ¿cierto? Así que me voy a dirigir a valores mayores que 1. Ahí ya veo al tiro mi función exponencial. ¿Ven? Que parte siendo casi que paralela al eje X, ¿cierto? Miren, para todo el lado negativo se comportara paralela al eje X, pero si voy acercando la lupa, voy a ver que en verdad no toca mi eje X, no lo toca. Siempre está tendiendo a tocar a X, pero no lo toca. No lo toca, y siempre va volviéndose más pequeño, más pequeño, más pequeño, pero sin nunca tocar al eje X, sin nunca tocarlo, cada infinitamente más pequeño, y por más que yo haga lupa, ¿cierto? No voy a ver jamás que lo toque, al eje X, ¿bien? Una de las particularidades que parte siendo muy horizontal al eje X, y de ahí se convierte a querer ser totalmente paralela al eje Y, y de ahí va creciendo, creciendo, tendiendo siempre a ser
paralela al eje Y. Bien, por eso los crecimientos exponenciales ocurren rápido, ocurren bien rápido. Es distinto al crecimiento lineal o al crecimiento cuadrático, no es crecimiento exponencial. Bien, y a ver si le sigo dando valores más altos a, mientras más alto es el valor de la base, ¿cierto? Más paralelo se tiende mi curva, ¿cierto? Más paralelo al eje Y y por este otro lado al eje X. Se torna paralelo a los dos. Mientras más alto le dé el valor, es una tendencia. ¿Ah? En verdad no los llega a tocar, pero tienden, cada vez tienden más, infinitamente más. Disminuir el valor de mi base, ¿cierto? Lo disminuyo, lo disminuyo, lo disminuyo, lo disminuyo de a poquitito. Ya, y ahora le voy a dar valores que estén entre 0 y 1. Solo ese rango tan pequeñito entre 0 y 1 me va a dar las funciones exponenciales que son decrecientes. A ver si me dirijo ahora. En 1 es una recta, ¿cierto? Y ya cuando me meto al 0,9 puedo ver cómo se formó mi función exponencial, pero decreciente. Decreciente. Y si se dan cuenta, esta función de momento, yo la puedo mover después, pero solo actúa en los primeros dos cuadrantes. Actúa acá en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. Yo después puedo modificar por ahí algunas cosas para moverla a través del plano. Pero a priori, ¿cierto? El primer comportamiento es aquí, solo en los dos primeros cuadrantes. Y con valores que estén, cuando es 0, si se dan cuenta, hay una línea pegadita al eje X con 0, con un 0. Y valores entre 0 y 1, ¿cierto? Me da mi función decreciente. Función decreciente exponencial. Bien, así que es lo primero que se manipula en la función exponencial. Que, okay, la base me dicta si la función es creciente o decreciente. Además, la base me indica cuán creciente y cuán decreciente es. Si es así exageradamente creciente, exageradamente decreciente. Mientras más alto yo le dé los valores a A, ¿cierto? Más empinada va a ser. Bien, más va a intentar acomodarse en los ejes coordenados, acomodarse en el eje X, acomodarse en el eje Y. Es la función exponencial. Bien, sigamos adelante en las diapositivas. Ya, verificamos en GeoGebra, ¿cierto? Ya. Otro ejemplo más tenemos aquí, ¿cierto? Pero con una tabla. Recuerden que una función se puede expresar de estas tres formas que yo tengo acá. O la puedo expresar en una gráfica, la puedo expresar mediante una tabla, o la puedo expresar mediante una función. Una función, ¿cierto? Mediante una expresión que me modele esta curva o me rellene esta tabla. Bien, acá tenemos una función cuya base es 2. Bien, si a x le doy un valor de 0, para partir, ¿cierto? Estamos hablando de x. Si a x le doy un valor de 0, cualquier número que yo eleve a 0 va a ser igual a 1. Bien, 2 elevado a 0 es igual a 1. Y así con lo que sea. Si yo tengo x y lo elevo a 0, aunque no me sepa el resultado de x, ¿cuánto vale x? Yo sé que su resultado es 1, ya que no importa qué valor yo tenga aquí, si lo elevo a 0 va a ser igual a 1. Así con lo que sea, con el valor que se imaginen. Si tienen raíz de x más quizás qué cosa, si yo lo tengo entre paréntesis y lo elevo a 0, todo eso se me va a reducir a 1. Bien, exponente 0 es igual a 1, siempre, incluyendo en nuestras funciones exponenciales. Si le doy un valor de 0 al x acá, ¿cierto? Va a valer 1 f de x. Si le doy un valor de 1, el resultado es 2, ya que 2 elevado a 1 me da 2. Si al valor de x le doy 2 elevado a 2 es 4. Si le doy a x un valor de 3, 2 elevado a 3 es 8. Y así va creciendo de forma exponencial. Bien, este es un ejercicio, ¿cierto? Un pequeño ejercicio de base 2.
una función exponencial de base 2. Ya, algunos ejemplos de cómo nos podemos encontrar estas funciones exponenciales. La primera que nos aparece es cierta, f de x es igual a 2. Aquí tenemos otro ejemplo donde nuestra base es una fracción, ¿cierto? Una fracción, ese es 0,5, está entre 0 y 1, así que sé que es una función exponencial decreciente, lo acabamos de ver, ¿cierto? Una función exponencial decreciente, porque su base está entre 0 y 1, así que puedo saber que es una función decreciente. Y esta base está elevado a 3x, ¿bien? Lo que no influye mucho, 3x, puede haber una constante multiplicando al x, ¿bien? También podemos encontrarlas de esta forma, una base con una constante fraccionaria multiplicada por x, ¿bien? Este caso con el de arriba son similares. Ya, y nuestro cuarto caso es especial, ¿bien? De este cuarto caso se va a tratar también la próxima clase, de una base llamada E. Una base llamada E que es un número irracional, ¿bien? Muy parecido, así hablando de números irracionales, muy parecido al número pi. El número pi, ¿cierto? Es 3,14, 15, 16. Hay un número irracional que no termina nunca. Mismo caso es el número E, llamado número de Euler. Así se llama, número, a ver si lo escribo por acá, número de Euler. Número a la velocidad de la luz, ¿cierto? Número de Euler. Euler es un apellido de un viejo matemático que le dio mucha importancia al número de Euler. Y hoy en día, este número en matemática se utiliza un montón, sobre todo como base para mis funciones exponenciales, ¿ok? F de x es igual al número de Euler elevado a x. Tan importante se ha vuelto que si ustedes van a sus calculadoras científicas, van a poder ver que hay un botón para eso. Si yo le doy acá a on, a ver si reseteo esta calculadora. Bien, acá está Shift Euler. Euler elevado al número que yo quiera. Euler elevado a 1, a ver si le doy igual, me va a dar el número 2,71, 82, 81, 828. Hay muchos decimales más. El número de Euler es solo una base, pero tiene un nombre. Esta base en particular tiene un nombre, es como el número pi, ¿cierto? Que es un número, una constante, pero tiene su nombre, que es pi. Lo mismo pasa con Euler, ¿bien? No vamos a profundizar mucho pero sí para las siguientes, porque para las funciones exponenciales va totalmente ligado, va arraigado a funciones exponenciales. Casi que muchos de los ejemplos que les aparezcan en la prueba van a aparecer con el número de Euler ahí. Así que deben tener claro lo que es. No es una función extraña o algo así, no, es una constante de un número irracional, el número de Euler. De aquí a la próxima clase, a la clase de aquí a la próxima clase, por favor, búsquenlo, búsquenlo en Wikipedia, busquen en Google por ahí un pequeño video de 3-4 minutos que les explique, oye, el número de Euler es esto, de aquí nació, por esto se le dio importancia, ¿bien? Y que en funciones exponenciales vamos a ocupar un montón, ¿bien? Ya, un pequeño ejercicio, muy pequeño que voy a realizar yo, lo vamos a realizar directamente en GeoGebra, ustedes también lo pueden hacer. Dice, dada la función f de x es igual a 2 elevado a x, sin utilizar tablas de valores, dibuja las funciones. Entonces me voy a dirigir a GeoGebra y vamos a dibujar. A ver cómo se comporta mi función, ¿cierto? Si es que yo le sumo 3, si es que yo le resto 4, o si es que al exponente yo le sumo 2, o si al exponente le resto 1. Bien, combinaciones que yo puedo realizar ya con mi función para acomodarla un poco en mi plano, ¿cierto? Porque este más 3, este menos 4, este más 2 y este menos 1 van a ir moviendo mi función original, que es 2 elevado a x, la van a ir moviendo a través del plano. Ese es su propósito de las sumas y restas de estas constantes,
van a ir moviendo la función en mi plano. Bien, a ver, ¿dónde tengo GeoGebra? ¿Está por aquí? Sí. Bien, vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. Vamos a graficar g de x. G de x es igual a una base 2. Una base 2. Una base 2. Y esto está elevado a x, ¿cierto? A ver si le doy enter al tiro para acomodar un poco aquí la lupa, ¿cierto? Estoy acomodando la lupa. Bien, ahí tengo g de x es igual a 2 elevado a x. Una función exponencial. Si yo no la muevo en ninguna parte, todas las funciones exponenciales cortan en el 1. Si es que yo no muevo la función a ninguna parte. ¿Ah? Como lo vamos a hacer ahora, todo esto. No vimos en el ejemplo anterior. Voy a declarar una variable a. Voy a reemplazar aquí por a elevado a x. Se me olvidó explicarles un pequeño punto, algo que quiero que vean más que explicar. ¿Cierto? Miren, cuando yo muevo entre funciones decrecientes y crecientes, mi función exponencial, el corte siempre es en 1. Siempre está ahí el 1 fijo. Fijo. Siempre el corte ahí en 1. Mientras yo no mueva esta curva para ninguna parte, porque puedo manipularla y moverla, pero de creciente a decreciente, el 1 es un punto común en todas las funciones crecientes y decrecientes, ¿bien? Ya, eso quería mostrar. Ahora sí, dirijámonos al ejercicio que estamos realizando. G de x es igual a 2 elevado a x, ¿cierto? Enter. Ya, ahí está la función de color naranja más bonita. Pero 2 elevado a x más 3. Así que si yo le sumo acá un número, una constante 3, ¿qué le va a pasar a la curva? Debería subir 3 unidades por el eje Y, hacia arriba. A ver, más 3. Enter. Subió. ¿Ven? Estaba en 1, ¿cierto? Y ahora que le sumé 3, quedó el corte en 4. Ahí pude yo verificar que subió las 3 unidades. Bien, más 3 subió. Subió mi función, ¿cierto? En el eje Y. Esta constante se comporta distinto al de las funciones polinómicas. Si esto hubiera sido una función polinómica y yo le sumo una constante al final, esa constante se vuelve el corte en el eje Y. Eso no pasa en estas funciones exponenciales. Si subo la función, ¿cierto? La subo 3 unidades, pero ya no es el corte. Miren, ahora el corte en el eje Y está en 4 y yo solo le sumé 3. Bien, ese es g de x. Vamos a ver el otro. 2 elevado a x menos 4. Voy a duplicar esto para no escribirlo de nuevo. Y el nombre es h de x. Así que vamos a dar acá h de x. H de x es igual a 2 menos 4. Ahí tengo cómo se graficó, es decir, la curva 2 elevado a x se corrió 4 unidades hacia abajo. Quedó en el menos 3. Ya que su corte original era en el 1, ¿cierto? Y yo lo corrí 4 unidades hacia abajo en el eje Y. Es lo único que le dice. Ya estoy moviendo en el eje Y nuestra curva, ¿cierto? Y yo, bueno, una vez más declaro una variable a, ¿cierto? Y la reemplazo aquí, 2 elevado a x menos a, ¿cierto? Puedo ver que voy moviendo en el eje Y mi curva, ¿cierto? La curva se mantiene igualita, solo que la voy moviendo si le resto términos o le sumo términos al final de la ecuación. Bien. Sigamos adelante con la siguiente. Dice m de x es igual a 2 elevado a x más 2. M de x es igual a 2 elevado a x, ¿cierto? Y esa potencia le estoy sumando 2. Voy a sacar la calculadora. ¿Dónde está 2 elevado a x? Voy a esperar a que se dibuje, ¿cierto? Está de color naranja, le voy a poner un color azul para que no se confunda con... lo eliminé. Shit. Bien. Lo escribimos una vez más. M de x es igual a 2 elevado a x. Enter. Ahí se le dio otro color.
Bien, es esta que está de color morado. Y al exponente le vamos a sumar 2 unidades. Acá al exponente le voy a dar doble clic. Le voy a sumar 2 unidades. Y al momento de darle Enter, se corrió. Se corrió hacia el lado izquierdo, hacia el lado negativo. Si yo continúo dándole valores ahí positivos, ¿cierto? Voy a declarar una variable A que vaya desde 0 hasta 10 positivos y de incremento de 1 en 1. Aquí tengo la variable A desde 0 a 10. Y aquí en vez de ese 2, ¿cierto? Le voy a reemplazar la A para que la hagamos variar. Voy a ver que mientras más valores ascendentes positivos yo le dé, ¿cierto? Se va corriendo hacia la izquierda. Así yo puedo correr hacia la izquierda mi función exponencial, sumándole valores positivos al exponente, ¿cierto? Como tenemos acá, tenemos x más 6, x más 10, y mientras más alto el valor positivo que yo le sume, más a la izquierda corro mi función exponencial. Bien, vamos a dejar esto en el que nos pidieron, que es x más 2. 2. Bien, voy a configurar ahora mi potenciómetro para valores negativos. En mínimo menos 10, máximo 0. Bien, mínimo menos 10, máximo 0. Vamos a definir la última función que nos piden acá. N de x es igual a 2 elevado a x menos 1. N de x es igual a 2 elevado a x, el resto 1, menos 1. ¿Qué va a pasar? Lo contrario, se va a correr, pero para el lado derecho. Se va a correr para el lado derecho. A ver, voy a reemplazar el menos 1. Lo voy a reemplazar por A para hacerlo variar. Más A. Ahí sí. Y si le voy dando valores, ¿cierto? Negativos, mientras más negativo el valor, más a la derecha corro la curva. Bien, esta parte es importante ya que en algunas aplicaciones, ¿cierto? Debemos acomodar la curva para que la guatita de la curva quede en el cuadrante número 1 para su análisis. Bien, solo estamos corriendo la curva. Entonces, para sintetizar, si yo le sumo números, si le sumo números enteros a nuestra función exponencial, corro la función exponencial hacia arriba, si le sumo números enteros positivos. Y si le resto números negativos, ¿cierto? Voy a correr mi curva hacia abajo, en el eje Y. Y para correrla en el eje X, debo sumarle o restarle números al exponente. Si le sumo números, corro la curva hacia la izquierda, y si le resto números, corro la curva hacia la derecha. Bien, eso con respecto a la primera clase de funciones exponenciales. A ver si rápidamente esto lo subo al Teams para que lo tengan ahí. Guardar como un PDF. Yo siempre se los subo en PDF. Función exponencial. Función exponencial. Lo vamos a guardar en el escritorio. Bien, ahí se me generó. Se los voy a colgar al tiro al Teams. Espérenme un segundo, please. Para aquí dejar de compartir la pantalla un rato. Me voy a dirigir al chat del Teams. Bien, ahí está en el chat del Teams. Voy a colgar ahí la diapo, función exponencial. Ya, un pequeño percance. Debo crear una carpeta. Vamos a crear la carpeta al tiro. Nueva carpeta. Unidad 5. Crear. Bien, ahora sí. Vamos a subir el archivo función exponencial.
Está subiendo. Ya. Ahí terminó de subir. Ahí acabo de colgar el archivo al chat del Teams. De todas formas, va a estar en archivos Teams en una carpeta llamada unidad 5. Bien. Ya. Ahora van a realizar el primer ejercicio con respecto a las situaciones de aprendizaje, ¿cierto? La primera situación de aprendizaje, ahora lo vamos a compartir por pantalla, se los dejo colgado ahí en el chat del Teams. Bien, ahí estoy compartiendo, se llama bacterias, ya que como les comentaba, nosotros la función exponencial la encontramos en el crecimiento, ¿bien? Tal vez no en el crecimiento animal o en el crecimiento de las especies que nos rodean, pero sí mucho en los virus y en los humanos. Los humanos tenemos crecimiento exponencial, al igual que bacterias y virus, también tienen crecimientos exponenciales, ¿bien? Cuesta un poco digerir, ¿cierto?, la función exponencial, pero este es el primer ejercicio, el más piolita, para que comiencen a ver de qué forma se comporta. Bien, se llama situación de aprendizaje número 1, bacterias. Dice, en el laboratorio Capani se investiga la reproducción de cierta población de bacterias. Para ello se aísla una bacteria y se observa que se duplica cada 5 minutos. La bacteria se duplica cada 5 minutos. ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 5 minutos? ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 30? ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 1 hora? En la 4 ya me pide que exprese la función, ¿cierto? Expresa un modelo matemático que permita determinar la cantidad de bacterias al cabo de n minutos. Deben utilizar la función exponencial para eso. ¿Cuántos minutos deben transcurrir para que las bacterias sean 1.048.576? En fin, preguntas de evaluación, ¿cierto? Y al final dicen una gráfica. Rápidamente les voy a colgar el archivo acá al Teams. Este es el 1-bacterias. Tengo abierto el archivo, no me deja editar el nombre. Ahora sí. Tengo que ponerle el número 1-bacterias, ahí sí. Vamos a ir al chat del Teams, también lo vamos a colgar ahí. Unidad número 5, cargar archivo. Bien, entonces, en este poquito que queda de clase, ¿cierto? Les voy a dejar el ejercicio de las bacterias. Nos falta revisar también, alumnos, un ejercicio pendiente de la unidad anterior, que debemos revisarlo sí o sí, con un poquito más tiempo, ya que el primer ejercicio que realizamos, el de recién, estaba súper, mega, hiper completo. Así que rápidamente pueden realizar el ejercicio número 2. ¿Dónde está ese ejercicio 2 de nuestra función cuadrada? En matemáticas, cuadrática, perdón, no cuadrada. En archivos Teams, en la unidad 4, tenemos el número 5, se llama modelo de temperatura. Favor, también vamos a revisar la resolución de este ejercicio del modelo de temperatura. Y además tienen el que les acabo de dar, de las bacterias. Bien, alumnos, céntrense en realizar los ejercicios. Ya son las 16, 15 minutos es poco para realizar el ejercicio. Yo en esta oportunidad me debo retirar ahora a las 4 y estén atentos a los correos. Estén atentos a los correos, please, ya que como les digo hay letra chica. Hay letra chica del correo anterior que les enviaron desde Santiago, ¿cierto? En estos comunicados oficiales hay letras chicas, así que atentos, alumnos, atentos a su correo, please. ¿Alguna consulta, algo que comentar? El correo lo leí. Ya les llegó el correo. Sí, ya llegó, ya avisaron. Y la letra chica es que si es que no hay nadie inscrito, hay clases normales. Así que quería saber si es que nosotros tenemos algún compañero inscrito en la ayudantía de matemáticas. No lo sé. Ahora que yo los dejo, me voy a participar en la reunión
donde nos dicen a nosotros los docentes la lista de los ramos que participan en el receso y la lista de los ramos que no participan en el receso. Bueno, ahora que ya les llegó el correo a todo esto, esa es la letra chica. Que si en algún curso no hay nadie que se haya inscrito a la nivelación, la clase sigue normal. Y eso va a depender de ramo en ramo. Bien. Como docentes, es decir, simplemente ya nos organizamos, tienen sus 2 semanas. ¿Cómo? Repíteme, please. En el caso de que ustedes como docentes decidan simplemente no hacer la clase porque ya se organizó todo y estaba todo listo para el receso, ¿es decisión de ustedes dictar o no dictar la clase? No lo sé, no sabría responderte. No lo sé. Ahora voy a la reunión y vamos a cortar todo ese tipo de... Ahí vamos a cortar el queque, a ver qué pasa, porque en el caso de matemática la decisión se toma en conjunto con todos los otros docentes de matemática. En el caso de matemática, para otros ramos, para mis otros ramos, ahí tal vez se haya un par de decisiones personales que yo pueda tomar, pero para el caso de matemática no, es transversal. Ahí todos los matemáticas tenemos que tomar la misma directriz. Bien, alumnos, ya estoy medio atrasadito, así que me dirijo rápidamente a la reunión. Favor, realicen los ejercicios, el de las bacterias y el de temperatura de la unidad anterior. Please. Ok, si no hay nada más que comentar, me retiro inmediatamente. Y estén atentos a lo que yo comenté acá en el chat del Teams para ver qué se ha decidido entre los docentes y cuál es la directriz oficial, además del correo que ya tienen. Bien, alumnos, los dejo. Nos vemos. Chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.